Comedores Compulsivos Anónimos es una comunidad de personas quienes a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando de comer compulsivamente en exceso. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. En CCOA no hay cuotas ni honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No solicitamos ni aceptamos donativos externos. CCOA no está afiliada a ninguna organización, sea esta privada o pública, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. No tomamos ninguna posición en asuntos externos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar este mensaje de recuperación a todas aquellas personas que todavía sufren. Autonomía del grupo, volver a nacer, inicio y cierre puntual de juntas de 1:30 horas. Se sugiere no hablar explícitamente de alimentos, sexo o dinero en las tribunas. Te sugerimos compartirlo con tu madrina o padrino. Tercera, no hay tribuna dirigida o es de reflejo. Te motivamos a que hables solo de ti. Evita actitudes que rompan el bienestar común en la junta. El coordinador no hace catarsis, tribuna. Solo en caso de ser solicitado se podrá compartir F, experiencia, fortaleza y esperanza. El coordinador solo ubicará a los compañeros que estén rompiendo el bienestar común en juntas de recuperación. Ingresar con el nombre propio y un segundo nombre o apellido con el que desean ser llamados, tratando de mantener este nombre o sobrenombre. En caso de cambiarlo, se sugiere mantener este nuevo. Quienes toman decisiones y acuerdos dentro de un grupo es la conciencia. Forma parte de la conciencia aquel miembro que sesiona mínimo 3 veces a la semana. A toda persona que venga por primera vez, regrese y o venga de otra agrupación y se declare comedor compulsivo, se le invita a que se comporte como nuevo, con los privilegios y responsabilidades que le corresponden al recién llegado. El coordinador de junta será el responsable del bienestar de esta junta. Respetémoslo. Lectura del pensamiento del libro por hoy. Qué fácil nos resulta ser agudos al censurar a los demás, pero difícilmente permitimos que alguien nos dé su consejo. William Penn. Reconocer mis errores no es suficiente para liberarme de ellos. Con frecuencia caigo en dar consejos, a pesar de que no me agrada recibir consejos de alguien más, no obstante que sé que no estamos aquí para aconsejar a nadie. Cuando cometo ese error, pido perdón a la persona a quien traté de aconsejar. Ese es el primer paso hacia la liberación de este defecto. Y si lo confieso ante mi grupo, estaré aún más cerca de alcanzar cierto grado de humildad. Por hoy, puedo pensar que la gente quiere mis consejos, pero esa no es una razón para que yo se los dé. En CCOA, soy solo un miembro más y no un consejero. Bueno, compañeros, hoy tenemos un compartimiento especial con el tema que es la meditación. Comparte la licenciada Cristina Noriega. Ella nos va a hacer el favor de compartirnos durante 45 minutos y podremos compartir nuestras inquietudes sobre el tema durante 30 minutos después, levantando tu mano. Bueno, pues qué bueno que ya estoy aquí con ustedes. Estoy muy emocionada de compartir este ratito con ustedes. Y vamos a hablar de la meditación. ¿Qué es la meditación? Bien, lo voy a tratar de hacer así como algo muy sencillito. El motivo por el cual elegimos este tema es por el paso 11, que aquí lo tengo y quisiera leerlo para ustedes, para situarnos en el tema. Y dice el paso 11, mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios según nuestro propio entendimiento de Él y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Esto ustedes se lo saben mejor que yo, pero luego como que lo leemos de corridito y muchas veces no nos ponemos a pensar o no sabemos qué relación tienen unas cosas con otras. Así es que vamos a desmenuzar esta noche las ideas que están contenidas en el paso 11. El desarrollo de la presentación va a ser el que sigue. La presentación la he dividido en 3 partes: la oración,
la meditación y un camino para el encuentro consciente con Dios. El paso 11 habla de contacto consciente con Dios. A mí me gusta más que contacto la palabra encuentro, porque el contacto pues puede ser algún objeto, etcétera. El encuentro me habla más de una relación personal. Entonces, pues, por la libre decidí ponerle encuentro. Entonces, vamos a empezar. Con toda confianza, si durante la presentación tienen alguna duda, pues me lo hacen saber, ¿vale? Primera parte, ¿qué es la oración? La oración. Vamos a, no tanto qué es, sino vamos a hablar un poco porque este tema es muy extenso. La oración, ante todo, es un encuentro con Dios. Aquí, desde chiquitos, nos han enseñado una serie de oraciones que repetíamos de memoria, que estaban basadas en las palabras. Y cuando nos hablan de oración, como que inmediatamente pensamos en una serie de palabras que aprendimos de memoria y que le dirigimos a Dios. En sí, la oración, pues es un modo de relacionarnos con Dios, pero no es el único. Hay otras formas de encontrarnos con Dios, como puede ser contemplando la naturaleza, apreciando la belleza en el arte o en una persona, la belleza en general. Oración también es el servicio a los demás. No sé si ustedes han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta, que todo el día se la pasaba atendiendo a los moribundos y le decían, madre, ¿y usted a qué hora reza? Pues yo rezo mientras estoy al servicio de los demás, mientras trabajo. Y sí, por ejemplo, aquí puse una foto de los Médicos Sin Fronteras que van a hacer su servicio anualmente a una comunidad lejana, sirviendo, o sea, con este afán nada más de servir a los demás. Y eso en sí ya es una oración. Pero no nada más estas actividades de servicio a los demás o sea, propiamente son oración, sino también es oración nuestra vida cotidiana, siempre y cuando lo hagamos con esta intención. ¿Sí? Todas estas son formas de oración. En la oración, que es un encuentro con Dios, no nada más a través de las palabras, también a través de las acciones y de la propia vida, pues se da siempre un diálogo con Dios que no necesariamente usa de las palabras. Y este diálogo con Dios va cambiando a medida que va transcurriendo nuestra vida. Fíjense, cuando somos niños, rezamos como niños y cuando somos adultos, rezamos como adultos. ¿Por qué dicen esto? Esto es algo que dice San Pablo en los Evangelios. La oración infantil. ¿Qué pasa con la oración infantil? Cuando somos niños, vemos el mundo a través del pensamiento mágico y así nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Creemos en las hadas madrinas, los unicornios. Es una etapa de la vida en que nos mueve principalmente la fantasía, la imaginación. Es una etapa primorosa, esta la del pensamiento mágico.
Y todo lo explicamos, o sea, Santa Claus, los Reyes Magos, toda nuestra relación con Dios como que es a través de nuestra imaginación y nuestra fantasía. Nos imaginamos a Dios como un viejito con barbas, como el padre, como un papá, un super papá, enorme, poderoso, todopoderoso, ¿no? Tenemos este pensamiento mágico. A medida que vamos creciendo, nuestro cerebro va madurando y cada vez vamos siendo más capaces de diferentes habilidades. Por ejemplo, se acostumbra en el cristianismo a hacer la primera comunión como entre los 7, los 9 años, como ya cuando están en primaria. ¿Por qué? Porque a esa edad ya empieza a desarrollarse el pensamiento racional. Y es hasta los 20, más o menos entre los 20 y 30 años, que el córtex prefrontal de nuestro cerebro está ya más desarrollado y somos capaces de tener y funcionar desde el pensamiento lógico. ¿Sí? Esta es una manera completamente de relacionarnos con el mundo, con las demás personas y con Dios. No es lo mismo el pensamiento mágico que el pensamiento lógico. El pensamiento lógico ya es capaz de hacer operaciones matemáticas, entender más el lenguaje, razonamos de una manera discursiva y de este modo, pues ya nuestra relación con todo cambia diametralmente, ¿sí? En la edad adulta, el desarrollo humano no se detiene. Si nosotros cultivamos ciertas habilidades, pues las vamos a ir adquiriendo. Pero ya necesitamos así hacerlo de una manera propositiva. Como por ejemplo, si queremos desarrollar determinado músculo, pues tenemos que hacer una serie de ejercicios específicos para fortalecer y aumentar el volumen de X músculo, etc. Pues lo mismo pasa con el desarrollo humano y el desarrollo del cerebro. Si queremos seguir desarrollándonos, tenemos que pues hacer una serie de cosas que ya iremos viendo qué se trata. Bueno, después del pensamiento racional, podríamos desarrollar habilidades metacognitivas. ¿Qué quiere decir esto de habilidades metacognitivas? Son habilidades que van más allá del pensamiento racional, del pensamiento a través de los conceptos, de las ideas, de los conceptos, de los juicios. Son habilidades, por ejemplo, como más intuitivas, más integrales, que les voy a explicar ahorita más adelante. Dentro de estas habilidades metacognitivas es donde encontramos la meditación. Bueno, miren, esta gráfica es la espiral del desarrollo humano que diseñó un psicólogo norteamericano llamado Don Beck. Y él va analizando la manera como se va desenvolviendo tanto la persona como la civilización. Y encontró que tanto a nivel personal como a nivel civilizatorio, especie humana, se seguía el mismo patrón. La etapa más arcaica o primitiva a nivel especie humana es el pensamiento mágico.
Ya un escalón arriba viene el pensamiento racional. Y más complejo son las habilidades metacognitivas, como puede ser la meditación, ¿sí? Después vienen otras. Si ustedes se fijan, la espiral se va aumentando, aumentando y haciendo más ancha. ¿Por qué? Porque tanto a nivel personal de los individuos como de la especie, a través del tiempo vamos adquiriendo una visión más global del mundo en el que vivimos y nuestro conocimiento va siendo más integral. Hasta ahorita nos quedaríamos nosotros en las habilidades metacognitivas, ¿sí? Continuamos. Entramos ya al segundo capítulo de esta presentación, digamos, que sería la meditación. La meditación como una habilidad metacognitiva. ¿Qué no es la meditación? Tenemos como muchos prejuicios de lo que es la meditación. O sea, hemos oído tanto, vemos cosas, oímos, etcétera, y nos imaginamos que para meditar es necesario ponerse en esta postura para relajarnos. Y sí, creemos que si nos ponemos así, ya estamos meditando. Pues no, no, la postura favorece la meditación, pero no es indispensable y no es meditar. Meditar no es relajarse, aunque con frecuencia, la mayoría de las veces, nos relaja. Y la postura ayuda, pero no es indispensable. Meditar a veces se toma como que alguien nos dice algo y nosotros nos quedamos reflexionando sobre lo que nos dijeron. No, pues la meditación de la que hablamos no es una reflexión intelectual, sino ante todo una vivencia. Influye, claro que abarca lo intelectual, pero se centra ante todo en lo vivencial, en la experiencia del mundo y de las cosas y de nosotros mismos. Entonces, no, nada que ver, decir que la meditación es una reflexión intelectual, es reducir lo que es la meditación. Meditar no es una habilidad reservada a unos cuantos seres especiales, algunos gurús o gente de la India, etcétera. No, es una capacidad propia de cualquier ser humano si la cultiva. Ahora a los niños desde chiquitos ya les están enseñando habilidades para que más adelante puedan meditar. A mis nietos, por ejemplo, las misas en el cole, cuando tienen un problema así emocional, a ver, le dicen para, detente, respira profundo. Esos son como los inicios, como una de las habilidades que hay que saber manejar para meditar. Y ya desde a los niños chiquitos se las están enseñando, eso me encanta. Porque es así como enseñarles meditar, se les puede enseñar a cualquier ser humano, como les podemos enseñar a caminar, a brincar, a correr, lo mismo. ¿Qué sí es la meditación? Meditar es estar consciente de la realidad en el momento presente con atención plena. Así de simple y así de difícil es la meditación.
Meditar es estar consciente de la realidad en un momento, en este momento, en el momento presente y con una atención plena. No con un ojo al gato y otro al garabato, no. Meditar no es poner la mente en blanco, porque la mente nunca para. Meditar es estar consciente de lo que estoy viviendo en cada momento. Con atención plena, porque la atención plena es con mis 5 sentidos, con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones. Eso es la atención plena, como una habilidad que reúne o integra muchas otras habilidades que ya teníamos desarrolladas. Meditar es observar la realidad. ¿Qué realidad? Tanto la realidad interna, lo que ocurre dentro de mí, como la realidad externa. Observar la realidad sin juzgar. Observar lo que está pasando en este momento, comprenderlo, no juzgarlo. Y fíjense que todo el tiempo se da un baile, por decirlo de alguna manera, entre nosotros mismos y lo que sucede alrededor de nosotros. Si nosotros, en la medida que vamos avanzando en la meditación, nos damos cuenta de cómo sucede algo afuera, genera un pensamiento a nivel mental, la mente al generar el pensamiento detona una emoción, esta emoción impacta en el cuerpo, sentimos cierto tipo de sensaciones corporales en cierto lugar del cuerpo y respondemos de acuerdo a lo que pasa dentro de nosotros, volvemos a responder a lo que sucede al exterior. Siempre hay una interacción entre lo que pasa fuera de mí, el impacto que tiene dentro de mí y cómo reacciono. Esto es la meditación, observar y comprender lo que sucede fuera y lo que sucede dentro de mí. Meditar es vivir con plenitud lo que la vida nos ofrece aquí y ahora. El lugar es aquí, el tiempo es ahora y aquí. Fíjense que el pasado no existe, el pasado ya pasó. El futuro todavía no llega. ¿Qué es lo único que tenemos? El presente. El aquí y el ahora es lo único que tenemos. Todo lo que nosotros son pensamientos del pasado, son pensamientos de algo que ya no está. Todos los pensamientos anticipados del futuro nada más me generan ansiedad, estrés, pero no puedo hacer nada porque esa realidad todavía no llega, no sé cómo va a llegar, si va a llegar como lo estoy pensando o de otra manera. Lo único donde realmente somos dueños y señores es del aquí y el ahora. En lo único que podemos intervenir es en este momento que estamos viviendo, no más. Eso sí, este momento contiene todo lo que ya viví y a partir de este momento, a partir de lo que soy ahorita, estoy poniendo las bases de un futuro. Pero lo único que puedo vivir y en lo único que puedo yo maniobrar es en el presente. La única realidad es el presente, el aquí y el ahora.
Entonces, ¿de qué manera puedo meditar? Pues ya se los había medio anunciado, pues de manera integral, con nuestros 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto, ¿eh? Poniendo atención a las sensaciones corporales, a qué estoy pensando, a qué estoy sintiendo, y todo eso, poner atención para realmente vivir el momento con plenitud, no nada más desde la cabeza. Les voy a confesar que yo toda mi vida, la mayor parte de mi vida, viví desde la cabeza. Y yo, por estilo familiar, por vivencias que tuve, me separé de los sentimientos completamente anestesiada. Me enseñaron también que, por ejemplo, que uno tenía que aguantarse si le dolía algo, y eso me hizo muchísimo daño. Pues resulta que vivía yo de la manera totalmente equivocada. Y a través del aprendizaje de la meditación he aprendido a tomar en cuenta los datos que me aportan los 5 sentidos. He empezado a descubrir que tengo sensaciones corporales. Ya no le hago tanto caso a los pensamientos y he empezado a sentir emociones que antes las tenía anestesiadas. No, para mí la meditación me ha cambiado la vida. Y la meditación no es meditación sin una actitud amorosa y compasiva. Esta es la base de la meditación, el amor y la compasión. No hay meditación si no hay amor y compasión. Si queremos aprender a meditar bien, siempre tiene que haber una actitud amorosa y compasiva. Primero, fíjense bien, primero hacia nosotros mismos. No porque sea egoísmo, sino porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de amar a los demás? Entonces, una actitud, en la meditación tenemos que aprender a amarnos y a tenernos compasión. Somos seres humanos, nos equivocamos. Esa es nuestra naturaleza. Aprendemos de nuestros errores. No tenemos que ser ruines con nosotros, ni estar juzgándonos y regañándonos a cada rato, como suele ocurrir. Al contrario, tenemos que acogernos, comprendernos amorosa y compasivamente. Primero a nosotros para luego llevarlo hacia los demás. Mientras mientras más nos amemos y seamos compasivos con nosotros mismos, mejor amaremos y seremos compasivos con los demás. La meditación se basa, la meditación tiene unas actitudes, unos pilares en los cuales se sostiene. Pero estos pilares no nada más se refieren al momento en que estamos meditando formalmente, sino que tenemos que aprender a vivir meditativamente. O sea, lo que hacemos en el ratito que dedicamos a la meditación cada día, lo tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana. Y así se convierte en una actitud de vida. Y va a ser nuestra manera de vivir. La manera de vivir de alguien que medita y para meditar es, primero, la persona aprende a vivir sin juzgar, sin criticar. Aquí, o sea, en el número 1 estamos hablando de que observamos la realidad
pero sin juzgarla, sin compararla, sin criticarla. Lo único que tenemos que hacer al observar la realidad es comprenderla. ¿Qué está pasando? Segundo pilar para una buena meditación, la aceptación. La aceptación, que es venga a lo que venga, darle la bienvenida. ¿Sí? O sea, no querer llevar el control. Digo, en la vida es bueno y es necesario llevar controles para ciertas actividades, pero la meditación tiene como base la aceptación de lo que la vida nos ofrece tal como ocurra. Meditar no es pasársela, vivir el momento presente no es pasársela súper bien. Vivir el momento presente es vivir lo que la vida te está ofreciendo en ese momento y no cuestionarlo. Aceptarlo tal como viene. Con el número 3, una mente de principiante. ¿A qué se refiere esto? A una mente que tiene... Mente de principiante es, por ejemplo, se refiere a la curiosidad, por ejemplo, a la curiosidad que tienen los pequeños, los niños chiquitos. Es un claro ejemplo, los pequeños, cómo van investigando todo, curioseando y agarran un pastito, lo voltean, lo ven por un lado, lo dejan, arrancan otro y así, con una curiosidad infantil. Así es como tenemos que tener esta curiosidad al observar lo que la vida nos ofrece a cada momento. Cuarto pilar, sin forzarnos. La meditación nos da calma y nos une a los demás. Pero si tomamos la meditación como una tarea en la que tenemos que sobresalir, ganarle a otro, hacerlo cada día mejor, se pierde su naturaleza, o sea, se deshace, ya no fue meditación. La meditación tiene que ser sin lucha, tiene que ser algo natural. No se trata de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. En la meditación eso es lo que se maneja, la buena voluntad, no la fuerza de voluntad. Yo voy a tratar de meditar lo mejor posible, que es que hoy no pude, pues no pude hoy, que mi mente estaba muy dispersa, pues hoy así estaba, no pasa nada. Me doy cuenta que mañana o que ayer así no era, mañana quién sabe cómo va a ser. Tenemos que aceptar las cosas como se presentan, incluso la meditación. Quinto pilar, el desapego. ¿A qué se refiere esto? El desapego se refiere a que cuando observamos la realidad, no nos tenemos que identificar con ella. Por ejemplo, si yo me estoy observando que hoy estoy muy distraída, no debo de decir qué distraída soy. Eso sería identificarme con la distracción. Y la verdad es que la distracción apareció en un momentito y al rato se va. Yo tendría que decir, uy, ahorita estoy distraída. Eso marca una distancia entre el que observa y lo que observa. Una distancia en la que me desapego, me retiro, me separo. No me involucro.
Debo de tratar de mantenerme en mi lugar sin implicarme en lo que estoy observando. Este pilar es muy importante cuando nos observamos a nosotros mismos, porque luego somos muy dados a reñirnos, a decir, soy lo peor, ahorita no sé qué, siempre estoy enojado, soy una enojona. Entonces ahí me estoy identificando con el enojo, cuando el enojo fue en un momento dado, un día, y el enojo es una mínima parte de lo que puedo yo ser. Solo se aparece en determinada circunstancia, pero yo soy mucho más que un enojo, ¿sí? Ese es el desapego. La confianza. La confianza para meditar, como tratamos de ver las cosas como son, tenemos que tener una actitud confiada y valiente, segura al observar lo que observemos. Y debemos de tener paciencia porque tal como sucede en el gimnasio, pues todos los hábitos que vamos a adquirir significan a veces un crecimiento lento, pausado, así como es la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza pareciera que la florecita nunca va a salir y de repente, sin darnos cuenta, ahí aparece. Se llevó muchos días, semanas en que saliera el botoncito fuera creciendo y luego aparece la flor. Lo mismo, así nosotros tenemos que ser pacientes. En el gimnasio, si queremos desarrollar un músculo, tenemos que tener mucha paciencia y mucho trabajo también para lograr lo que nosotros queremos. No se dan los cambios rápidos y menos cuando tenemos que desaprender aprendizajes que estaban equivocados. Bien, estos serían los 7 pilares de la meditación y de una vida meditativa. O sea, meditativa no quiere decir que vamos a estar meditando y que nos van a ver raros, sino que vamos a vivir la vida con esos pilares, nada más. Y gracias a esos pilares y a lo que se trata la meditación es uno de tantos caminos, pero es un camino privilegiado que no todos desarrollan para el encuentro pleno y consciente con Dios. Imagínense qué distancia hay entre repetir una oración de memoria como periquitos a plantarte en oración, a lo mejor sin palabras, a lo mejor en silencio, pero con todos tus sentidos, tu mente, tu corazón, relacionándote con Dios. No se compara. No se compara. Bien, pasemos entonces a la tercera y última parte. Bien, aquí repetimos. Se trata, vivir meditativamente es vivir abierto a lo que llega ahora. Vivir abierto a lo que llega en cada momento, no nada más si voy a la iglesia, no nada más si estoy en mi cuarto, en un momento en las mañanas en el que acostumbro meditar, no, estar abierto a lo que va llegando en cada momento de nuestra vida y estar abierto con mucha curiosidad lo que se va presentando. Vean este pequeño
O sea, esa es la actitud que debe de tener un meditador, ¿no? O sea, con esa curiosidad en ello, él está concentrado en el momento presente. Está con sus 5 sentidos y no se acuerda ni de su mamá ni de su papá, se los ha puesto, descubriendo lo que hay ahí. Pues esa actitud es la que tiene que procurar tener un meditador. Sin forzar nada, poner atención a lo que ocurre y a nuestras reacciones ante lo que sucede con total desapego. Es lo que ya les decía hace un momento. Mantener una distancia entre lo observado y el observador. Eso me permite protegerme y liberarme. Solo podremos vivir así en tanto que confiemos en nuestro poder superior y en nosotros mismos. En tanto tengamos el valor para ver las cosas como son y no autoengañarnos. La verdad, sí se necesita valor. Generalmente nos creemos mejores de lo que somos. Perdón, ya me adelanté. Aquí, entonces, el encuentro con Dios solo se da en el momento presente. Fíjense, es como una cruz, Dios y yo. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el presente. El presente que es un abrazo o el presente que abraza el pasado con el futuro. ¿Por qué? Porque yo no sería la que estoy ahorita en este momento hablando si no tuviera una serie de experiencias, vivencias, formaciones, aprendizajes, desaprendizajes, etcétera, en el pasado, no sería la que soy ahorita. Y el futuro va a depender de lo que soy ahorita también. Entonces, a Dios, que es la realidad, cada quien como se lo represente, como lo entienda, es la única manera como podemos encontrarnos con Dios es en el presente. Por eso es tan importante la meditación, porque nos ayuda a tener con Dios un contacto, un encuentro genuino, real, verdadero, con todo mi ser y todo mi corazón, toda mi mente, toda mi voluntad y todo mi amor en el momento presente. El despertar espiritual es el inicio de una infinita aventura y eso ya es el paso 12. Pues les agradezco mucho y estoy a sus órdenes si tienen preguntas, dudas. Muchísimas gracias, Cristi. Te agradecemos mucho esta interesantísima presentación. Compañeros, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Cristi con toda confianza, puede levantar su mano si tienen alguna duda. Juana Inés, te escuchamos. Sí, hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juana Inés y me estoy recuperando del comer compulsivo en compañía de ustedes. Y bueno, la pregunta para la compañera que está exponiendo, el 11º paso dice que estamos en un contacto consciente con Dios, solamente pidiéndole fortaleza para hacer su voluntad. En las primeras láminas que mostró, había una lámina que decía pensamiento mágico, pensamiento racional,
Y yo recuerdo en el 11º paso que dice que los seres humanos sufrimos por nuestra imaginación o no sufrimos, porque todo depende de nuestra imaginación. Entonces, en tu caso personal, ¿cómo vives ese pensamiento mágico y cómo vives el pensamiento racional para que llegues a contactar con ese Dios? Esa es mi pregunta. Mira, el pensamiento mágico, como les decía, es más bien característico de la niñez. A medida que vamos creciendo y desarrollamos el pensamiento lógico, nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que creíamos que existían, era pura imaginación. También podríamos decir que hay gente que sigue imaginando cosas, pero, por ejemplo, hay gente que vive imaginando que va a pasar lo peor que puede pasar, que tiene, o sea, siempre se anticipa pensando que va a pasar lo peor, etcétera. Pero nosotros debemos, o sea, tratar de ir avanzando en este proceso de desarrollo, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, la fuerza en el poder superior, ¿sí? Pero ir desarrollando, pues ir avanzando como seres humanos, ¿no? Piensa, por ejemplo, que la imaginación es muy buena cuando escribes una novela. La imaginación es muy buena si eres un artista que vas a pintar un cuadro. La creatividad es muy buena si vas a componer una melodía, pero uno tiene que aprender a utilizar todas las herramientas que tiene la naturaleza humana, que son lo que nos ha dado Dios, ¿no? Y usarlo en la forma en que debe usarlo, cuando debe. Porque ciertamente hay habilidades cada vez más superiores y más complejas. El niño empieza arrastrándose, un bebé empieza arrastrándose, luego empieza a gatear, luego empieza a caminar sostenido, luego sin sostenerse, luego corre. Y es todo un proceso, pues lo mismo que vemos a nivel físico, pues es nosotros aprender a usar todas estas herramientas que poseemos y saber de qué manera usarlas y en qué circunstancias. No sé si responde un poco a tu pregunta. En el caso del niño, pues bueno, se vale toda la imaginación que quieras. En el caso del adulto, pues ya usa la imaginación en ciertos momentos, pero en otros ya no. Sí, compañera. La pregunta es, en tu caso personal, ¿cómo diferencias entre un pensamiento mágico y un pensamiento racional? Pero me encantaría que me dieras un ejemplo en tu vida personal. Tú. En mi ¿Qué vida personal, ahí te va. En mi vida personal, un pensamiento mágico sería lo que no es, o sea, como te dijera, por ejemplo, si yo me como este chocolate, me va a quitar el problema que tengo ahorita. Pues claro que eso es un pensamiento mágico porque no tiene nada que ver. Es una pura idea, creencia que el chocolate me va a quitar un estado emocional que me disgusta. ¿Sí? Ay, si yo me tomo tal cosa, tal hierbita,
O sea que no tiene, no, eso ya es otro boleto. Un pensamiento mágico es decir, por ejemplo, un pensamiento mágico de un adulto en mi vida personal. Por ejemplo, si yo clavo un cuchillo en el pasto, no va a llover. Ese es un pensamiento mágico. Mío. Puedo tenerlo, pero no tiene, o sea, confundimos la realidad con creencias, con lo que nos enseñaron los papás y no hay un fundamento científico por el cual se explique que si entierras un cuchillo en el pasto, no va a llover. Puede coincidir, pero no es causa. Muchísimas gracias, Cristi. Adelante, Marce, te escuchamos. Gracias, Betty. Buenas noches, compañeros. Yo soy Marcela Sánchez y soy comedora compulsiva. Aquí escuchando, con atención. Yo, Marcela, por gracia de Dios, he tenido algunas experiencias acerca de la meditación. En algún momento dado, cuando yo trabajé antes del programa, antes de darme de alta y regresar, yo experimenté esa paz, esa tranquilidad. Hoy nuevamente empiezo a tener ese contacto consciente, el realizar la meditación y como decías hace rato en el compartimiento, si yo no estoy en paz conmigo, no puedo yo tener ese contacto. Entonces, empiezo yo por esas actitudes que tengo, en calmar mis pensamientos para poder tener ese contacto. Yo mi pregunta, bueno, en primera, pues te agradezco que nos hayas regalado este tiempo para compartirnos. Me pareció fabuloso el compartimiento. Te lo agradezco que nos hayas regalado este compartimiento. Y tengo dos preguntas. Una es si conoces la oración de doble y triple vía. ¿Y qué pensamiento sí, qué piensas acerca de ellas? Porque el día de hoy, yo tengo algún tiempo practicando este tipo de meditación de doble y triple vía, de retroalimentación, y en lo personal me llena, ¿no? Pero, pues finalmente es una forma diferente de vivir esta parte de la meditación, ¿no? Entonces, quiero saber qué opinas de esto, ¿no? De la oración de doble y triple vía. Una disculpa, Cristi, discúlpame que te interrumpa. Les recuerdo que Cristi nos está compartiendo desde la parte profesional. Ella tiene una licenciatura en Filosofía y Letras. Ella no pertenece a ningún grupo de 12 pasos. Una disculpa si no leyeron bien la invitación. Entonces, Cristi no está familiarizada con el programa de 12 pasos. Gracias, Cristi. Una disculpa por interrumpir. Adelante con la contestación. Sí, Marcela, desgraciadamente sí, yo no la conozco, no te pudiera decir porque la desconozco, Laura, lo que me dices, y desde luego hay diferentes tipos de meditación, puede haber otras técnicas, la mayoría, la que se usa, o sea, con la que ha tenido más auge es esta que les estoy diciendo, que se basa en la atención plena y viene pues desde hace muchísimo tiempo en Oriente y ahora está retomada por la medicina occidental. Pero no, yo no te podría responder. Lo desconozco. Gracias, Cristi. Gracias. Adelante, Juan José, ¿te escuchamos?
Sí, buenas noches compañeras, compañeros. Mi nombre es Juan José, CCA en recuperación desde Santiago de Chile. Quiero agradecerle a la compañera Cristina por lo que nos entrega. Eh, Usted me dice, Cristina, que meditar es estar consciente de la realidad en el momento presente, con una atención plena en los cinco sentidos. También expuso que meditar es observar la realidad sin juzgar. También algo interesante que usted me enseñó el día de hoy es que el pasado y el futuro no existen, ya que esto genera ansiedad. Y justamente le quería comentar, Cristina, que ese es uno de los, porque nuestro programa de 12 pasos, el paso 11 justamente habla de lo que usted nos está enseñando en este momento, que es la meditación, como lograr un contacto consciente con el poder superior. Sin embargo, en mi experiencia, ya con algún tiempo el programa de 12 pasos, siento que a pesar de intentar lograr una atención plena, como usted lo dice, me atacan muchos pensamientos y hoy día aprendí, por ejemplo, que usted dice, no juzgar esos pensamientos, no castigarme en esos pensamientos. Sin embargo, puedo estar 10 minutos tratando de concentrarme en el presente y me doy cuenta que de esos 10 minutos, 9 minutos estoy luchando con mis pensamientos para que no me atacaran. Y eso ha sido un problema que he tenido hace tiempo. ¿Alguna sugerencia, Cristina, desde su experiencia, cómo lograr acallar esa mente del mono que llaman los budistas, que, que de alguna forma dicen que los occidentales tenemos esa mente que va rebotando por todos lados y no logro como encontrar un centro? Esa es mi pregunta, Cristina. Muchas gracias por su tiempo y por su exposición que estuvo maravillosa. Gracias, Juan José. Pues mira, todos, yo creo que a todos nos pasa lo que a ti, ¿eh? Tu experiencia no es única. En realidad, yo todos, o sea, a todos los maestros que he tenido y toda mi experiencia es que jamás podemos acallar la mente por completo. Si tú te fijas, hay días en los que la mente, o sea, está más, nos brincan más pensamientos que otros días. Esto depende mucho de lo que vivimos al exterior. A mí lo que me ha funcionado más es aceptar que hoy mi mente está muy inquieta y otro día aceptar y gozar cuando se me facilita dejar pasar los pensamientos y llego a tener momentos de pausa. Porque fíjate que no se puede dejar la mente en blanco, sino que más bien son pausas. Lo que podemos hacer es no prestarles atención, o sea, dejarlos pasar. Ah, ya vi, estoy pensando tal cosa, pásale. Bienvenido, pásale. Bienvenido, pásale. O sea, no, lo malo es seguirle el juego al pensamiento, enredarnos con él. El chiste es como darte cuenta qué estoy pensando y dejarlo pasar, porque el 80% de los pensamientos, de verdad, si no es que más, no valen la pena. No hay que hacerles caso. Es nuestra mente, como tú dices, la mente de mono, que por default siempre está pensando. A mí hay algo que me ayudó mucho a entender lo que tengo que hacer con los pensamientos. Ojalá te sirva. Primero, no tomármelos en serio, darme cuenta de ellos y dejarlos pasar, no enredarme con ellos. Segundo, así como, por ejemplo, entro a mi casa y hay un olor, a un platillo suculento, pues la nariz está hecha para oler. Me llegó el olor a, qué sé yo, me encanta el azafrán. Azafrán, lo dejo pasar. Pues lo mismo que el azafrán, el pensamiento. Que veo una obra de arte increíble, de una belleza maravillosa, ya la vi,
La gocé, lo dejo pasar. No me enfrasco, no me engancho, pero no pretendo que la nariz no huela, que los ojos no vean, que las manos no toquen, que la piel no sienta el frío y el calor, porque es propio de la piel. Sentir frío o calor es propio de del olfato, los olores, y no por eso me voy a quedar enganchada en eso. Pues lo propio de la mente es pensar, y los pensamientos por default, que son la mente de mono, pues es propio de la mente pensar, pero no tengo que estarles haciendo caso. Otra cosa es cuando yo me tengo que sentar a preparar esta platiquita, entonces ahí sí tengo que pensar, pero ya es un pensar intencionado, ¿sí? Con un propósito. Para eso se usa la mente, pero mientras la mente, su manera de actuar es estar lanzando pensamientos, pero no darles importancia. Verlos y dejarlos pasar. No esperar que no haya. Cada vez dicen los maestros meditadores que a medida que uno va avanzando en la meditación, los lapsos entre un pensamiento y otro pueden ser más largos, pero nunca hablan de dejar la mente en blanco. No sé si eso te dé resultado. Sí, Cristina, muchas gracias por lo que me enseña. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Cristi. Gracias, Juan José. Adelante, Jenny, te escuchamos. Muchas gracias, Betty, compañeros, por el servicio, a todos por la unidad y de una cámara compulsiva. Cristina, primero que todo, agradecerle por esto que ha compartido con nosotros esta noche y todo lo que sigue compartiendo a través de las respuestas que da. No sé qué estoy disfrutando más, si la presentación o las respuestas, porque en realidad en cada respuesta eh, me libera un poquito más de comprensión. Y en ese punto me quería identificar con algo que usted señaló en la ponencia, que era esos pensamientos catastrofistas. Yo no sé si es por mi naturaleza compulsiva, pero la mayoría de los pensamientos monitos que yo experimento son catastrofistas. No, incluso casi que disfruto ir a lugares en donde eso sea valorado. Por ejemplo, trabajar en puestos en donde el control es lo que impera o lo que como característica tiene que ser de las personas que laboran allí. Y la persona que labora en control siempre está pensando en todo lo malo que puede ocurrir. Entonces, ¿es eso posible? ¿Usted cree que uno busque cuando no entiende que la mente hace eso como usted decía, que la mente lo que hace es pensar, que como la nariz lo que hace es olfatear y la boca, como la mía ahorita, lo que hace es hablar? Saborear, hablar. También, ¿verdad? Saborear también. Sí. Que si yo me dejo guiar por esa mente y esos pensamientos me llevan una y otra vez a esos lugares que se identifican con los pensamientos. Y lo relaciono un poco con eso que usted decía del pensamiento mágico. Después yo digo, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Es que tengo mala suerte o alguien me echó una brujería o no sé qué, pero de alguna manera, ¿será que yo al entregarme a esos pensamientos me llevo a esas situaciones? Así como yo por muchos años me llevé a trabajar en áreas de control para que mi miedo fuera bien percibido o incluso remunerado. O sea, no sé, se me vino esa pregunta y yo le agradezco muchísimo porque está muy interesante esta charla y gracias. Ay, Jenny, pues la verdad, mira, yo lo que sé, y yo lo vivo acá, mi mamá tiene mucho el problema y el control, ¿no? Ella todo el tiempo piensa en el peor escenario y es una mujer que controla mucho. Muchas veces son pensamientos, son aprendizajes que los tuvimos desde chicos, ¿no? Desde nuestros
papás o una tía, una abuelita o en la escuela, etcétera, nos fueron condicionando a que nos anticipáramos, y muchas veces se juntaba eso con la responsabilidad. Si tú eres una persona responsable, tienes que estar previendo lo que pueda pasar para que las cosas salgan bien, ¿no? Y resulta que la vida es imprevisible y que el control es una ilusión. Se puede controlar hasta cierto punto, pero controlar la vida no se puede. Detén el mar con una mano a ver si puede, ¿no? Y pues yo creo que a veces, pues los pensamientos, puede haber coincidencias de que lo que yo pienso luego me pasa, pero pues la mayoría de las veces todo lo que anticipamos no sucede, o sucede de una manera diferente. No de la manera como nosotros lo pensamos. No sé si responda yo a tu pregunta, pero es una manera de ser que generalmente aprendimos desde la infancia y la catalogamos como yo tengo que ser responsable y entonces tengo que prever todo lo que pueda prever, y entonces nos vamos por ese despeñadero, porque de verdad cualquier anticipación nos genera ansiedad, angustia, estrés, y nunca se sabe cómo va a ser la cosa hasta que sucede. Entonces, ¿para qué nos agobiamos? Mejor hasta que no vivamos lo que estemos viviendo, pues ya vemos cómo le hacemos. No sé, o sea, la verdad es lo que me pensaría yo decirte, pero sí genera mucha angustia el anticiparse, porque no tienes los hilos. ¿Cómo puedes decidir sobre algo que todavía no sabes cómo se va a presentar? Yo me acuerdo que yo, en mi caso personal, cómo temí yo, como me moría de miedo del día que muriera mi papá. Y cuando murió mi papá, fue de lo más sereno y calmado. Ya era yo mayor, ya podía yo enfrentar, tenía yo ya las herramientas para vivir sin él, y pasé años de mi vida temiendo el momento en que muriera mi papá. Obvio que llegó el momento, pero yo ya tenía unas herramientas que no había contemplado cuando estaba temiendo que muriera mi papá. No sé si me explico. Entonces ya mejor cuando le pregunten a uno cosas de qué harías tú si pasara esto, pues deja ver qué pasa y ya luego veo. Sí. Muchas gracias, Cristi. Adelante, Ari, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Betty. Gracias, Cristina, por lo que nos compartes. Aria Azul, comedora compulsiva. Pues aquí, muy interesante lo que se está compartiendo. Me quedo con que, pues, es estar consciente, estar presente. Y eso de muchas veces yo en mi enfermedad, mi realidad está limitada por mi interpretación, muchas veces por mi historia, mis defectos o por pues sí, mis espirituales o emocionales que he tenido en mi vida. Y muchas veces en mi enfermedad no sé cuál es la realidad, porque para mí lo que estoy sintiendo es muy real, ¿no? Y la meditación pues sí me ayuda a reaccionar, a estar más en contacto, pero es algo que puedo hacer en la mañana, pero en mi caso también lo he usado también es como porque una cosa es la sensación, sentir que estoy calmada, y otra cosa es el sentir vida. Si yo sigo haciendo pues lo que está mal en mi vida, si estoy tratando de ser feliz con la vida que tengo,
y también negar lo que siento y ver la ansiedad como el enemigo y no como una herramienta. Si tengo ansiedad por el futuro es porque no estoy siendo lo suficientemente capaz para prepararme. Si tengo ansiedades porque algo puede pasar y no me estoy preparando quizá, y ver la ansiedad como el enemigo o la depresión también, o sea, no querer tocar esos fondos que muchas veces duelen, o esa ansiedad que muchas veces es angustia del futuro, y también usar la relación también como placebo, ¿no? Porque me siento en contacto conmigo, pero o sea, lo que aquí el programa es que tengo que actuar y cambiar mi vida. Mi pregunta más va en esto de la realidad. Si yo estoy impregnando la realidad de mi interpretación, ¿qué puedo utilizar para saber cuál es la realidad, no mía, sino una general? Gracias. Ay, como que no te entendí mucho la pregunta. O sea, desde luego me hablas tú de la interpretación. Todos interpretamos, todos interpretamos. Es una condición del ser humano, del ser humano. Por ejemplo, porque todo el mundo vemos la realidad desde un punto de vista. Por ejemplo, si ustedes ven esta tarjetita, seguro la ven negra, ¿verdad? ¿De qué color es esta tarjeta? Me van a decir negra. Y yo la estoy viendo blanca. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, pues la tarjeta es blanca, desde la suya es negra. Siempre, eso es común a todos los seres humanos, la interpretación. La realidad, o sea, la realidad tal cual es, no creo que tengamos la capacidad de conocerla por el momento en toda su amplitud y dimensión, porque siempre vemos un pedacito. Pero en la medida en que tratamos de abrirnos a todo y de aceptar las cosas como se presenten, pues como que nos vamos calmando un poquito, ya no nos anticipamos tanto, eso nos ayuda mucho. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos enojados, cuando estamos presa de algunas emociones difíciles, tendemos a tener una visión de túnel, se llama. Nuestra visión se estrecha y nada más vemos, si siempre tenemos una interpretación de la realidad, cuando tenemos una emoción difícil, nuestra visión se queda más estrechita y menos realidad vemos. Mientras más calmados estamos, nuestra visión es más amplia y un poco más apegada a lo real. Muchos filósofos y psicólogos bueno, o sea, nos dicen, el ser humano nunca va a ver la realidad tal cual es, pero sí hay aproximaciones más cerca o más alejados, ¿no? Una cosa que me pareció muy importante es eso que tú dices, que como que estás realmente haciendo un buen trabajo contigo misma. Lo que me parece que te haría falta sería aceptar un poquito más las cosas como son. Todos los seres humanos, todos, formamos parte de la humanidad y la humanidad en su conjunto funciona de la misma manera. Todos tenemos miedo, todos a veces estamos más calmados, a veces estamos deprimidos, vivimos así
nunca está estático la realidad y todos los seres humanos funcionamos igual. A mí la manera que me han funcionado más es, y la que he oído que mis maestros han manejado es, el darle la bienvenida a cómo soy ahorita en este momento y no tomarme como tarea el para mañana, o sea, como algo así muy presionado, para mañana tengo que ser mejor, tengo que ser mejor. Sí es bueno tener la intención de mejorar, por eso estamos aquí, ¿no? Pero no tomarlo como un reto que tiene que suceder en un tiempo determinado, ¿no? Y aceptar que formamos parte de la humanidad y que es nuestra naturaleza, pues ser limitados, ser vulnerables, que también de niños aprendimos cosas que no eran tan ciertas y que luego vamos a tener que desaprender y como que ser más autocompasivos, no autocomplacientes, pero sí autocompasivos, pensando, bueno, hoy estoy así, voy a esperar, esto va a pasar y yo he podido otras veces y voy a poder cada vez más. ¿Sí? Pero de principio no censurarme a mí misma por mis debilidades o mis faltas de dominio o no, tomarlo, aceptarlo también como parte del ser humano. Y la constancia, ser constantes en mis intenciones, ¿no? Perseverante, tener paciencia. No sé si te entendí bien tu pregunta, Juana Inés. Digo, Ari. Es Ari Sandy. No sé si te entendí bien tu pregunta, Ari. Ari ya no anda por aquí. Sí, parece. aquí ando, sí, Ah. aquí ando. Pues sí, en cuanto a la meditación, sí, el estar más calmada me ayuda. O sea, en cuanto a eso, pues me quedo como si me ayude para ser más objetiva en cuanto a la realidad, ¿no? Porque, y yo creo que pues como bien lo menciona Cristina, impregnada de la interpretación e historia de la gente que lo interpreta, ¿no? Y bueno, pues eso ya es como, creo que parte de la suerte humana y de la condición humana. No sé si te entendí bien en esa parte. Sí, es parte de la condición humana. Y algo que importa mucho, Ari, es hacerle, o sea, con la meditación que entran en juego todo lo que tú eres, no nada más tus pensamientos. Entre la cabeza y el corazón hay que hacerle más caso al corazón, engaña menos. O sea, hay que hacerle más caso a las primeras percepciones que tenemos de las cosas. Ya cuando empezamos a elaborar historias con la cabeza, ya se desvirtuó el asunto y ya se dan más interpretaciones. Pero la primera sensación ante una cosa, esa es la más real, la que nos aporta más veracidad. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Gracias. Cristi, pues te agradecemos muchísimo este tiempo. Como podemos ver, Cristi es licenciada en Filosofía en Letras, diplomada en Desarrollo Humano y Meditación, y le agradezco mucho que haya tomado este tiempo para compartirlo con nosotros, que haya adecuado su presentación a nuestra 11º paso, en el cual pues hablamos de meditación y oración. Muchísimas gracias, Cristi.
te queremos dar las gracias una vez más por regalarnos la forma tan generosa, tu experiencia, fortaleza y esperanza en este compartimiento. Confiamos de corazón que pronto tendremos nuevamente la oportunidad de escucharte. Y a continuación voy a leer la reflexión del día de AA, que dice así: un corazón agradecido. Me esfuerzo por aferrarme a la verdad de que un corazón lleno y agradecido no puede abrigar grandes presunciones. Rebosante de gratitud, el corazón tiene que latir con un amor que fluye hacia todo lo que nos rodea. La emoción más elevada que jamás podamos experimentar, como lo ve Bill, página 53. Mi padrino me dijo que yo debía ser un alcohólico agradecido y siempre tener una actitud de gratitud, que la gratitud es el ingrediente básico de la humildad, que la humildad es el ingrediente básico del anonimato y que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Como resultado de este consejo que me dio, yo empiezo todas las mañanas de rodillas dándole gracias a Dios por 3 cosas: estar vivo, estar sobrio y ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Entonces trato de vivir una actitud de gratitud y de disfrutar completamente de otras 24 horas de la manera de vivir de AA. Alcohólicos Anónimos no es meramente algo a lo que me uní, es algo a lo que yo vivo. Les recordamos, compañeros, que tenemos una 7ª tradición que dice que cada grupo debe mantenerse a sí mismo, negándose a recibir contribuciones ajenas a su COA. La 7ª es voluntaria, anónima y de acuerdo a los regalos que has recibido del programa de recuperación. Te invitamos a que ayudes a que nuestro mensaje siga llegando al comedor compulsivo que aún sufre. Aquí los datos de la compañera Mónica Villagómez Zárate con sus cuentas de banco. Cierre de junta, el tiempo se nos ha terminado. Ofrezco una disculpa a todos aquellos que no pudieron participar. Para terminar, recordemos que todo lo que hemos escuchado es confidencial y representa opiniones puramente personales. Podemos llevarnos lo que nos sirve y desechar el resto. Sugerimos participar en el estudio y en la tribuna. Son para tu recuperación y al compartir tus pensamientos y experiencias, ayudas a que otros también avancemos en nuestra recuperación. Este grupo no pretende sustituir a ningún otro. Será conveniente que continúes en tu recuperación y servicios si ya militas en alguno. Asimismo, te sugerimos invitar de forma personal a quien desees. Les agradezco me hayan permitido coordinar esta junta y les invito a que formemos una cadena de unidad y aquellos que así lo deseen terminemos con la declaración del yo soy responsable y la oración no religiosa de la serenidad. Sembremos, Dios nos bendecirá con lluvia en algún lugar. Muchísimas gracias a la compañera Isabel Maclis que me cedió su coordinación. Se lo agradezco mucho a mis compañeras que estuvieron aquí al tanto de la sala. Muchas gracias. Y les invito, por favor, a la declaración de la responsabilidad. Siempre extender la mano y el corazón de comedores compulsivos anónimos OA, todo aquel que comparte mi compulsión. De esto yo soy responsable. Y la oración o religiosa de la serenidad. Dios, concédeme serenidad las cosas que no puedo cambiar. Para cambiar las que sí puedo, para cambiar las que sí puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Les recordamos que tenemos juntas de recuperación de lunes a domingo a las 8, 10, 7 y 9 de la noche. Felices 24 horas. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, compañeras. Muchas